I took on the Scarface name, man, because that was me, man. It's one of the hottest movies ever made. This is the all-time greatest movie. Never seen nothing like that. Nigga, that was a Bible. This is one of the most influential movies of all time. Soy Tony Montana, un prisionero político que viene de Cuba. Imagina crecer en un barrio donde las oportunidades son escasas, donde el dinero fácil parece la única salida y donde la ambición se convierte en un instinto de supervivencia. Ahora imagina ver en el cine la historia de un inmigrante que llega sin nada, sobrevive en las calles y termina construyendo un imperio con sus propias manos. Ese hombre es Tony Montana, protagonista de Scarface, y aunque era cubano, su historia se convirtió en un espejo para miles de jóvenes afroamericanos y latinos que vivían realidades parecidas en las calles de Estados Unidos. Y es aquí donde nace la conexión. Scarface no fue solo una película, se transformó en la Biblia no oficial para muchos raperos. Cuando Scarface salió en 1983, la crítica la destrozó, demasiado violenta, demasiado cruda, demasiado exagerada. La violencia gráfica resumida por la icónica escena de la motosierra y el lenguaje explícito horrorizaron a figuras prominentes de la industria. Martin Scorsese, un contemporáneo de la época, advirtió a los actores que Hollywood la odiaría. La película fue incluso nominada a un Razzie a Peor Director. Sin embargo, lo que la vieja guardia de la crítica despreció, una nueva generación la abrazó. La saturación de violencia, sangre y lenguaje crudo que la llevó al fracaso inicial fue exactamente lo que la catapultó a un estatus de culto. La película se popularizó a través del boca a boca y las copias en VHS, encontrando una audiencia que no la veía como un retrato vacío o desagradable, sino como un espejo de una realidad que les era familiar o comprensible. Su hijo triunfó, mamá. Su rechazo inicial por parte de la crítica cinematográfica, en lugar de sepultarla, la liberó, permitiendo que fuera adoptado orgánicamente por comunidades y movimientos culturales que encontraron en ello un relato profundamente relevante. Esta paradoja es el primer eslabón en la cadena de causalidad que la uniría para siempre al hip hop. El tiempo la hubiera dejado como una película olvidada si no fuera por el hip hop, especialmente por los raperos de Nueva York y el ascenso del rap mafioso. We all are savages in pursuit of the American dream. Durante los años 80 y 90 fueron los raperos quienes rescataron la película. La citaron en sus canciones, la usaron en intros, en samples, en versos, en portadas. El mismo Al Pacino, quien admitió haber perdido interés en actuar, reconoció que fue la cultura hip hop la que mantuvo viva la película. Mientras que Steve Bauer, quien interpretó a Manny Rivera, admitió que en los 90 empezó a ser reconocido y respetado en la calle por raperos, más que por Hollywood. La importancia de Scarface en el rap va mucho más allá de la violencia y el dinero. El ascenso de Tony Montana, un hombre que busca la grandeza, está impulsado por una ambición desmedida y una voluntad implacable. Tony estaba dispuesto a casi todo por poder y dinero. Su historia de ascenso es violenta y en última instancia vacía. La narrativa del inmigrante que se hace a sí mismo resonó poderosamente en las comunidades marginadas, que veían en la historia de Tony un espejo de su propia lucha por la supervivencia y el éxito contra un sistema corrupto y opresor. La película es en esencia una crítica al sueño americano y a los ideales que representa. La frase de "War is yours", grabada en el dirigible que se cierne sobre Miami, no es una promesa de felicidad, sino una trampa fatal. Esta frase se convertiría en el título de una de las canciones más aclamadas de Nas de su álbum Illmatic. Su uso no fue superficial. El tema de Nas es un himno a la ambición y al potencial sin límites, capturando el espíritu del ascenso de Tony. También en el video se le puede ver en una bañera similar a la de la película. Nas también hace una referencia más directa en New York State of Mind, donde se compara con Scarface. Las referencias líricas y los samples de diálogos se convirtieron en una práctica común. Por ejemplo, Jay-Z utiliza el discurso de Omar Suárez hablándole a Tony Montana como la introducción a su tema King Not the Hustle. Okay, alright, big man, you wanna make some big bucks, huh?
Rick One, con su debut Only Bell for Cuban Links, directamente llevó el cine mafioso al rap. Su obra fue como una película en formato de álbum, con códigos, jerga, escenas y aspiraciones sacadas del mundo de Scarface. Biggie también hace referencia directa a Scarface en la canción Ten Crack Commandments, donde rapea sobre los 10 mandamientos de la venta de drogas, y hace referencia a la escena donde Elvira le dice a Tony la segunda regla del negocio. Number 4, know you heard this before. Never get high on your own supply. No te drogues con tu propia mercancía. Pero antes de todos ellos, uno de los primeros MCs en reflejar esa conexión con la película fue Kool G Rap, en la canción Street Blues, donde rapea un cerdo que no vuela derecho, tomada directamente de Scarface. Pero claro, ellos no fueron los únicos, ni esas fueron las únicas referencias. Estos nombres representan quizá los ejemplos más icónicos de la época, los que marcaron un antes y un después, pero la huella de Scarface en el rap iba mucho más allá. Mobb Deep, por ejemplo, canalizó esa misma oscuridad y crudeza callejera en cada verso. The Log la transformó en códigos de lealtad y ambición. Cuando tienes dinero, tienes el poder. Fat Joe y Big Pun tomaron elementos de la película para reforzar la narrativa latina en el hip hop. Ghetto superhero. Incluso dentro del Wu-Tang Clan, más allá de Rick One, otros miembros tejieron sus propios guiños a esa estética mafiosa. Y eso sin contar a muchos otros MCs y productores que de una u otra manera usaron frases, diálogos, intros o samples de la película. Era casi imposible escapar de esa influencia. Scarface se había convertido en un lenguaje común, un código que todos entendían en el rap. And ever since I was a tall face baby watching Scarface, I dreamed of guns and tons of coke on. It's way beyond selling coke and selling drugs. It's about coming up. Hip hop, especially street hip hop, is always about, like, you know what I'm saying, the come up of a rap. Ahora bien, ningún rapero encarna la relación entre Scarface y el hip hop de manera más completa que Brad Jordan, el rapero de Houston conocido como Scarface. Su nombre artístico y su carrera son la prueba viviente de que la influencia del filme trascendió la simple referencia, para convertirse en la base de su identidad en el rap. Esta elección no fue un capricho superficial, sino un acto de identificación total con el personaje de Tony Montana. I took on the Scarface name, man, because that was me, man. I guess what inspired me most about the movie, man, was this cat was just like me. Como miembro fundador del grupo Geto Boys, un pionero del rap sureño y del gangster rap en general, Jordan se estableció como un gran narrador. And Mr. Scarface went up the block again. Sus letras crudas sobre la vida en la calle y su destreza para contar historias vívidas le valieron un lugar entre los grandes del género. La música de su grupo y la suya en solitario exploraron temas de violencia, experiencias psicóticas y adicción, reflejando una conexión profunda. Lo que distingue a Scarface de muchos de sus contemporáneos es que su música abarca el mensaje completo de la película, no solo la glorificación. Su discografía es un viaje oscuro y reflexivo que explora el peso psicológico y las consecuencias de la vida criminal. Sus letras, que hablan de paranoia, remordimiento y tendencias suicidas, son un eco directo del descenso mental de Tony Montana. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing I ain't living right. Imagine life at its full peak. Then imagine lying dead in the arms of your enemy. La conexión entre Scarface y el hip hop no fue solo lírica o visual, también estuvo en el sonido. La banda sonora, producida por Giorgio Moroder, un pionero de la música electrónica y disco, terminó dejando una huella inesperada en el rap, sobre todo por su uso de sintetizadores. El soundtrack capturaba a la perfección el ascenso de Tony Montana. Con el paso del tiempo, varios raperos y productores comenzaron a samplear esas melodías, trayendo la esencia de la película directamente a los beats.
I got the style of a stillborn child. I'm ill if it's beef. Poking with the fork, make sure he's done well. Mama bad, mama main. Gas. Y quizás uno de los ejemplos más representativos llegó con Rick Ross. Su canción Push It no solo tomó inspiración directa del tema Push It to the Limit, sino que además Ross representa a Miami, la misma ciudad donde transcurre la historia de Tony Montana. El vínculo entre Scarface y el hip hop era tan grande que en 2003 Def Jam lanzó un documental con entrevistas que reunía raperos como Nas, Rick One, Snoop Dogg, Method Man, Fat Joe, Ghostface Killah, Prodigy, Scarface, Nor, entre otros. Y un soundtrack dedicado a Scarface que recopilaba canciones de Ice Cube, Mobb Deep, Jay-Z, Biggie, NWA, Scarface, Rick One, Cam'ron, entre otros. One of the things about hip hop is about, empowerment at all costs. Esto solo confirmaba que ya no solo era una película, demostraba que lo que empezó como una influencia cultural de los barrios había escalado hasta volverse parte del ADN de los raperos. Scarface no fue un simple film de gángsteres, para el hip hop fue un espejo. Mostraba la crudeza de la calle, la ambición desmedida, la idea de que todo es posible, pero de que también se puede perder en un segundo. Que raperos afroamericanos encontraran un espejo en Tony Montana es algo que trasciende las diferencias raciales, porque más allá del color de piel, lo que vieron en él fue la lucha contra la pobreza, el hambre de respeto y el deseo de ser alguien en un sistema diseñado para mantenerlos al margen. Scarface y el hip hop se retroalimentaron. La película encontró en el rap una segunda vida, y el rap encontró en la película una narrativa que aún hoy sigue viva. Y es que en última instancia, lo que Scarface representa para el hip hop es más que violencia o lujos. Es el sueño imposible de todo aquel que alguna vez pensó que el mundo podía ser suyo.